Bueno, mis amados, bienvenidos todos a esta clase tremenda que el Señor hoy va a regalar a nuestra vida. Entonces vamos a iniciar esta clase con la actitud de adoración. Vamos a ir delante de la presencia del Señor para rogarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que derramen en nosotros unción, que derramen en nosotros inteligencia, sabiduría y conocimiento. Así que le invito para que usted tome la actitud de oración. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque hoy vamos a aprender más de ti. Vamos a sumergirnos, Señor, en tu palabra. Y sabemos, Padre, y entendemos que bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tú vas a traer a nuestras vidas revelación, conocimiento, inteligencia, sabiduría. Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que tú seas nuestro Señor, a que tú seas el único Dios el cual queremos adorar y aprender de esta fe inquebrantable, Señor, a través de la vida de Abraham. Te damos la gloria a ti, Señor, la honra y la alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, esperando en el nombre del Señor Jesucristo que usted haya tenido una semana tremenda, una semana poderosa y que este día martes de clase, usted esté listo para recibir más del Señor. Y vamos a ir rápidamente a retomar la tarea que habíamos dejado en la clase anterior. Estamos hablando de la vida de Abraham. Entonces, la tarea tenía tres preguntas. La primera era, ¿cómo se llamaba el bisabuelo de Abraham? Si usted respondió Serug, está muy bien su respuesta. Segunda pregunta, ¿cuál fue el primer altar donde Abraham desarrolló adoración al Señor? ¿Cuál fue el primer altar? Y está en el capítulo 12, versículo 6, y fue Siquem, allí en Encino de Moré. Y la tercera pregunta, si usted respondió así la segunda pregunta, muy bien. Y vamos a la tercera pregunta, es ¿quiénes eran los hermanos de Abraham? Los hermanos de Abraham eran Nacor y Harán. Si usted respondió, usted está allí bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Entonces quiero felicitarles porque muchos mandaron sus evidencias, están conectados, otros lamentablemente no han colocado, no han puesto la importancia, no le han dado la importancia a todo lo que tiene que ver con el conocimiento del Señor, a todo lo que tiene que ver con estudiar. Seguimos insistiéndole que cuando usted se mete en el río de estudiar, a usted el conocimiento lo hace libre. Y así vamos creciendo. Entonces vamos a entrar en tema. Hoy vamos a trabajar el capítulo 12, del versículo 10 al versículo 20. Estamos trabajando la vida de Abraham. Recuerden, mis hermanos, que Abraham antes se llamaba Abraham. Y estamos bajo el tema Abraham. Y esa fe que el Señor desarrolló a través de cada uno de los momentos y tribulaciones que Abraham tuvo que vivir. Y vamos a ir entonces al versículo 10 hasta el 20. Y hoy vamos a trabajar estos versículos. ¿Por qué? Porque aquí viene un momento en la vida de Abraham muy importante. Y estamos allí en el tema, Abraham, se traslada a Egipto. ¿Qué pasa allí cuando Abraham se traslada a Egipto? La palabra dice en el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Recordamos, mis amados, que Abraham llega a la tierra de Canaán y acontece que allí en la tierra de Canaán viene una terrible hambruna. Entonces Abraham le dice a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y a todos sus sirvientes que recojan y que se tienen que ir y se van a la tierra de Egipto. Allí llegan a la tierra de Egipto y en el versículo 11 dice, y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto,
dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Mis amados, Sarai era una mujer supremamente hermosa. Su belleza era inigualable. La palabra dice, cuando la palabra del Señor dice que era hermoso, de hermoso aspecto, es porque es supremamente hermosa. Sarai era hermosa y Abraham tenía temor de entrar a la tierra de Egipto con ella. ¿Por qué tenía temor? Ahí lo vamos a ir a estudiar. El versículo 12 dice: y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán, y a ti reservarán la vida. ¿Qué hacían los egipcios? Los egipcios, cuando veían una mujer hermosa, como lo era Sarai, ellos tomaban a la mujer, mataban al esposo y se quedaban con ella. El temor de Abraham era de llegar a la tierra de los egipcios y que los mataran. Entonces a Abraham se le ocurre una idea. Abraham le dice a Sarai en el versículo 12: ahora pues di que eres mi hermana, para que vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces Abraham toma a Sarai y le dice: di que eres mi hermana y así no me van a matar. Así vamos a poder vivir. Tremenda situación, ¿verdad? Que usted tenga que fingir que su esposa sea su hermana para que no lo mataran. Estos son todas las pruebas que a Abraham le toca pasar. No fue fácil. Y recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que Abraham era supremamente rico, pero tenía muchas posesiones. Pero en Canaán había hambre, no había nada que comer. Y de nada le servían las riquezas sabiendo que no tenía que comer. Y el país más cercano era Egipto. Y se van para Egipto. Y vamos a ir estudiando qué acontece. Aquí hay una tremenda palabra que el Señor trae. Y luego en el versículo 14 dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Los egipcios inmediatamente se dieron. ¿Cómo era, mis amados? ¿Cómo era la belleza de Sarai? ¿Cómo era tan hermosa que inmediatamente cuando ellos entran a Egipto, los egipcios enseguida se dan cuenta que ella es muy hermosa? Inmediatamente le hacen saber al faraón que había llegado a la tierra una mujer muy hermosa. Y en el versículo 16 y el 15, también la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de faraón. Efectivamente, lo que Abraham estaba temiendo aconteció. Entraron a la tierra de los egipcios y los príncipes del faraón se dieron cuenta que Sarai era hermosa y se lo hicieron saber al faraón. Y me imagino que llegaron allí donde estaba Abraham. El versículo 16, mire lo que pasa. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. El faraón inmediatamente se da cuenta de la belleza sin igual de Sarai. Y llega donde está allí Abraham. Toman a Sarai y le dan a cambio. Acuérdense que Abraham ya había hablado con Sarai y le había dicho: tú no vas a decir que tú eres mi esposa, tú vas a decir que eres mi hermana. Y así efectivamente ella se presenta como la hermana de Abraham. Y el faraón estaba tan maravillado de la belleza de ella que toma vacas, camellos, siervos, asnas, y todo eso se lo dan a Abraham. Lo hacen más rico y se llevan a Sarai para la corte del faraón. Y imagínense lo que pasa en este momento. Pues resulta que Dios, me imagino que Dios estaba viendo, y como Dios había colocado la mirada en Abraham,
y sabíamos que ya habían promesas. Recuerden que ya el Señor había depositado grandes promesas en la vida de Abraham. Y así acontece con nuestras vidas. Cuando el Señor fija la mirada en nosotros y da promesas, el Señor no nos suelta. Él está vigilante con nosotros. Y resulta que cuando toman a Sarai, inmediatamente el Señor hiere al faraón con plagas. Envía plagas allí a Egipto. Envía plagas a la casa del faraón. ¿Dónde está eso, pastora? En el versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Por causa de sus escogidos, el Señor envía plagas. Cuando tú y yo somos escogidos, el Señor pelea por nosotros. Usted tiene que estar allí tranquilo, que los que se levanten en contra de nosotros, Él pelea, Él hiere. Entonces, acontece que Faraón inmediatamente manda a llamar a Abraham. Y me imagino que hizo una investigación y empieza a analizar, pero ¿por qué me llegan estas plagas? ¿Qué pasó? Y se da cuenta que Sarai no era la hermana, sino que era la mujer de Abraham, era la esposa de Abraham. En el versículo 18 dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué no me declaraste que era su mujer? El faraón le estaba diciendo a Abraham, me mentiste. ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer, que era tu esposa? Pero él sabía que si él decía lo mataban. Entonces usted allí se preguntará. Y tendrá usted una pregunta. ¿Por qué Dios respalda la mentira de Abraham? ¿Por qué Dios hiere al faraón? Y usted se va a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué si al Señor no le gustan las mentiras? ¿Por qué el Señor sale a ayudar a Abraham? Buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta. Voy a contarles algo. Y es que en el versículo de Génesis capítulo 12, en el versículo 4, dice que Abraham tenía ¿cuántos años? Tenía 75 años cuando sale de la tierra Harán. Y allí sale, él tenía ¿cuántos años? Vamos a calcular eso y usted lo va a tener ahí presente. Tenía 75 años. Y en el versículo de Génesis 17, Génesis, vamos allí buscando en su Biblia, porque usted tiene que tener su Biblia en la mano. Usted busca primero Génesis 23:1. ¿Qué nos dice allí Génesis 23:1? Fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y llorarla allí. Gloria al Señor. Leemos allí. Allí en ese momento Sarai ya no se llamaba Sarai, sino que se llama Sara. ¿Cuántos años usted los va a tener presentes? Todas estas características de Sara, tome usted allí apuntes. Sara tenía ¿cuántos años? 127 años, y ya vamos a ir mirando porque es indispensable que usted sepa la edad de Sara cuando muere. ¿Tenía cuánto? Sara tenía 127 años. Uy, vivió mucho tiempo, muchísimo tiempo, y sin embargo la palabra nos dice que ella era supremamente hermosa y aún en su vejez era hermosa. ¿Se puede imaginar usted la belleza de Sara? Tremendo, ¿verdad? Muy tremenda esa belleza que el Señor da a Sara.
Y en el versículo vamos a ir soportando lo que hemos venido hablando. En el capítulo 12 del libro de Génesis, versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía entonces? 75 años de edad. Estaba Abraham de 75 años de edad y todavía se movía y todavía tenía esa fuerza para trasladarse de un lugar a otro. Y vamos ahora, versículo Génesis 17, capítulo 17, versículo 17. Vamos allí, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: hombre de 100 años ha de nacer hijo. Sara ya de 90 años ha de concebir. Guarde usted todos estos apuntes que le estamos dando para que usted ahorita, cuando termine la clase, usted haga una pequeña tarea que usted ahí lo va a descifrar. Génesis 17, 17. Entonces Abraham, ya se llamaba Abraham, se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: por favor tenga usted en memoria esto. Hombre de 100 años ha de nacer hijo. Sara ya de 90 años ha de concebir. Tome apunte de esta palabra. Gloria al Señor. Y seguimos entonces en el capítulo 12. Entonces seguimos en el capítulo 12. Y allí el Señor. Entonces acontece que el faraón se da cuenta que Sarai era la esposa de Abraham. Inmediatamente le dice: qué pena, Abraham, coja sus cosas, tome todo lo que yo le di, salga de aquí, porque quiero que todas esas plagas que cayeron en mí y cayeron en mi casa se vayan. Estaba angustiado el faraón. Y el versículo 19 dice: ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. A los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Usted tiene que tener, esto es conforme a su propósito, son llamados. El Señor había llamado a Abraham, lo había escogido. Ahora se desarrolla un tema de hambre, de escasez. El Señor le dice inmediatamente, él dice: no, aquí me voy para Egipto. El temor, ¿cuál era el temor? ¿Cuál era el temor de entrar a Egipto? Que Sarai era muy hermosa. Y así fue, entrando los príncipes del faraón se dieron cuenta que Sarai era hermosa y la tomaron para sí, le dieron riquezas a Abraham, pero resulta que cae ¿qué? Una plaga cae a la casa del faraón, a la vida de faraón, y el faraón investiga y dice: no, ella no es su hermana, ella es su mujer. Así que Abraham, coge tus cosas, pero primero le dice, yo me imagino que el faraón estaba enojado. El faraón estaba diciendo: me mentiste, porque dijiste que era tu hermana. Y ahí dice la palabra, me colocaste en ocasión de caer. Ahora la pregunta que les hice antes es: ¿cómo Dios respalda una supuesta mentira que Abraham le dice al faraón? Y usted se estará preguntando: ¿pero por qué si Dios no le gusta la mentira, por qué respalda a faraón? Les tengo la respuesta. Y vamos a estar en el capítulo 20, versículo 11 al 13. Vaya conmigo rápidamente. Vaya conmigo. Capítulo 20 del libro de Génesis, versículo del 11 al 13. Y la vamos a leer.
Y Abraham respondió, ¿por qué dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar? No hay temor de Dios en este lugar. Abraham dice para dentro de él, dice, si me voy a Egipto, allá no hay temor de Dios y me van a matar. Él ya lo tenía claro. Y me matarán por causa de mi mujer, versículo 12. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Aquí no había mentira. Abraham había dicho la verdad. ¿Sí? ¿Está claro? Pues la Biblia nos aclara que Sarai era medio hermana de Abraham. Era hija de Taré, el padre de Abraham, pero no hija de la madre de Abraham. Entonces Sarai viene siendo como medio hermana de Abraham. En el momento que Abraham entra a la tierra de Egipto, esa estrategia no vino por Abraham, esa estrategia viene por el Señor, porque a la final no mintió. A la final dijo la verdad. Sí era mi hermana, pero es mi medio hermana y yo la tomé por mujer, dice Abraham. Y así fue que el Señor respalda la decisión y respalda todo lo que acontece en la tierra de Egipto. Así que mis amados hermanos, Abraham se traslada a Egipto ante una situación adversa y así nos sucede a nosotros. El Señor a veces desacomoda para acomodarnos. Pero usted y yo tenemos que andar siempre en la verdad. Cuando andamos en verdad, el Señor respalda nuestras decisiones. El Señor siempre nos ayuda a bien. Por eso es que usted en esta clase, usted va a aprender y vamos a aprender que la verdad nos hace libres, que la verdad nos ayuda siempre a salir adelante. La verdad en Cristo nos hace libre. Así que hoy aprendimos que Abraham, cuando llega a la tierra de Egipto, el Señor lo salva de una muerte segura, porque iba a morir apenas supieran ellos que Sarai era la mujer. Inmediatamente el Señor envía esas plagas que hieren el cuerpo del faraón y a todos los de su casa. Abraham sale de la tierra de Egipto enriquecido. Enriquecido sale de la tierra de Egipto. Esta corta clase quería traerla y usted va a hacer una investigación. Hay una tarea que usted va a desarrollar en esta clase. Corta, ¿verdad? Pero usted va a aprender algo hoy, mis amados. Usted va a empezar a desempolvar. Esto es una tarea que usted va a desarrollar en la intimidad del Señor. El primer punto que usted va a desarrollar es, ¿cuáles son esas mentiras que hay en su vida que pueden hacer que Faraón, ese Faraón es prototipo de enemigo, prototipo de algo que te puede causar muerte? ¿Cuáles son esas mentiras que hay en su vida que usted tiene que sacar a la luz? Haga esta tarea. ¿Cuáles son esas mentiras que usted tiene que sacar a la luz? Antes que Faraón, acuérdese que Faraón, prototipo de Satanás, prototipo de enemigo, la saque a la luz y quede usted en ridículo, quede usted avergonzado. Esta clase nos va a llevar a hacer una purificación, a hacer una
un análisis, una limpieza espiritual, donde usted y yo vamos a empezar a sacar la basura de nuestras vidas y a dejar limpio este cuerpo, el espíritu y el alma, para presentarnos delante del Señor. Para que el Señor venga así como vino a la vida de Abraham y lo saque a usted en victoria. Segundo punto de la tarea. Usted esa tarea, el primer punto, usted no me lo va a enviar, ni se lo va a enviar al pastor. No. Usted lo va a hacer y esperamos en el nombre del Señor Jesucristo que usted lo haga. Si usted está viendo la clase, si usted está viendo este tema hoy, es porque el Señor está tratando con usted. Está tratando allí en la intimidad. Haga la tarea. Que el Señor lo vea que lo está haciendo, porque es la oportunidad que usted tiene para ponerse a cuentas con el Señor. Porque sé que vienen muchas cosas para su vida a través de la vida de Abraham. De este estudio bíblico que estamos haciendo de la vida de Abraham. Y como segundo punto, esta sí usted me la va a enviar. ¿Cuántos años tenía Sarai cuando Abraham la lleva a Egipto? Leímos unos capítulos y leímos unos versículos ahí en la mitad de la clase que usted la va a desarrollar. ¿Cuántos años tenía Sarai cuando Abraham la lleva a Egipto y los egipcios se la llevan? Génesis 17, capítulo 17, versículo 17. Allí está la clave. En el capítulo 17 de Génesis, versículo 17. Tarea, ¿cuántos años tenía Sarai cuando Abraham la lleva a Egipto? Saque usted conclusiones. Esperamos en el Señor que usted tenga una semana bendecida. Pastora, hoy la clase estuvo corta. Sí, estuvo corta la clase, pero sustanciosa. El Espíritu Santo está trabajando en usted. Está purificando, renovando. Y prepárese porque vamos a ahondar en otros temas muy importantes de la vida de Abraham. Usted va a leer otra tarea, usted se va a poner en pie para leer el capítulo 13 de la próxima clase, capítulo 13 y capítulo 14, y vamos a ir desarrollando y vamos a avanzar rápidamente porque se nos vienen cosas tremendas en la vida de Abraham. Bendiciones para todos. No se le olvide enviar las evidencias. Envíe las evidencias. Un abrazo para todos. Les amamos profundamente. Les habla la pastora Janet. Bendiciones.